Espera que llegue el resto. Profe, ¿no has sabido si vamos a ver las presenciales o todavía no se sabe nada? ¿Qué cosa? ¿Si vamos a volver a las clases presenciales o todavía no se sabe algo así? Primero tenemos que salir de la cuarentena. Dicen que vamos a terminar esta semana la cuarentena, según lo que escuché. No sé si será Ya. verdad. Terminando la cuarentena, después no creo que volvamos al tiro. Yo creo que lo más probable es por ahí, por pasado mediados de mayo para allá, existe la posibilidad, pero no sé, hasta el momento no se ha dicho nada. Lo que pasa es que hay que ver cómo se comporta la gente ahora. Lo dudo que bien. ¿Por qué? Si somos todos puros angelitos. Oh, me quemé. Ya, regresé. Ya, lo que estuvimos viendo la clase pasada, recomiendo, fue, en realidad hicimos casi todo, porque partimos de que iniciamos una empresa, registramos las operaciones de esa empresa, operaciones de compra, se abrió una cuenta bancaria, de venta, se pagaron algunos gastos y se terminó el año. Y a la final después, con eso habíamos generado el libro diario y después generamos los mayores. Y después con la información de los mayores construimos lo que era el balance de 8 columnas, que lo vamos a repasar ahora porque lo hicimos así rapidito. Y al final teníamos que igualar las columnas y así sabíamos cuánto era lo que teníamos en el activo,
en el pasivo, en las pérdidas y en las ganancias, y el resultado final que nos daba, ¿cómo se llama?, el ejercicio o el periodo de tiempo en el cual evaluamos esa empresa. En realidad, eso es la contabilidad, desde cero hasta la emisión del informe, que el informe que emitimos fue un balance de 8 columnas, balance tributario, que ese es el balance que pide el Servicio de Impuesto Interno. Después vamos a hacer, con la misma información de los mayores, pero solamente ahora con los saldos, vamos a construir otro tipo de balance, que es un balance clasificado, podríamos decirle. Pero eso lo vamos a hacer después con el mismo ejercicio. Ahora vamos a hacer un repaso. En esta unidad parece que nos vamos a ver IVA. En la otra vez vamos a ver IVA. A ver, déjenme echar un ojito. Profe, ¿y el trabajo? ¿Qué trabajo? ¿No había puesto usted un trabajo en la intranet o no? Para el 11 de mayo, una evaluación. Esto, lo de balance. Ah, ya. La unidad, o sea, esa es la evaluación de esta unidad. Ahora no sé si la vamos a patear o no la vamos a patear. O sea, a patear me refiero a correr la fecha. ¿Ya? Eso es ¿cómo se llama? Uno ve de acuerdo a las condiciones, si se han pasado los contenidos, si los alumnos entienden, y en base a eso hacer una evaluación. O sea, el programa dice... Esta evaluación. Dice, la evaluación se debe orientar a que el estudiante evidencie el desarrollo de cuentas y saldos para la preparación de estado financiero. Es decir, lo que tenemos que hacer es preparar estado financiero, que quiere decir los balances. Ya hicimos un balance que era tributario, y después vamos a hacer otro que es, ¿cómo se llama? Financiero, que se utilizan las mismas cuentas, pero ahora solamente los saldos finales. ¿Ya? Y uno lo clasifica y los esquematiza. Ahora, no sé si lo voy a hacer como tarea o lo hago como prueba. Ahí todavía estoy... A ver, déjenme ver una cosa. Lo que pasa. El problema está que si lo hago como prueba... A ver, ¿alguien mandó mensaje? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, profe. Buenas noches. La grabación se ha iniciado. Buenas noches, profe. Hágalo como tarea. Ahí da. Sí, estoy viendo eso. Es que ¿saben qué es lo que pasa? O sea, el porqué de uno a otro no. El año pasado lo mismo, pero al hacerlo uno como prueba, si estuviésemos en forma presencial, ustedes estarían mirando un papel donde están los datos y estarían llenando el otro papel con los datos que ustedes traen de ahí. ¿Ya? En cambio, si yo lo hago así online, como la prueba alternativa, pero para que la desarrollen con tiempo, el problema es que se le va a perder la información. ¿Ya? Ya que no es lo mismo, por ejemplo, la misma prueba si yo la hago presencial, que usted tiene el papel y usted mira y traspasa los datos al otro lado. Entonces acá como va a estar en su pantalla,
Y algunos tienen, no todos tienen computadores, algunos tienen, ¿cómo se llama? Un tablet que puede ser más chico, o algunos lo hacen del celular. Entonces, estar desarrollando ahí es mucho más dificultoso. Así que voy a seguir la indicación de la EDA y lo voy a hacer como tarea. Ahora, por eso hacer tarea va a tener un poquito más de complejidad, ¿ya? Van a tener más tiempo. Pero en sí no es nada distinto de lo que hemos hecho, ¿ya? Es decir, por ejemplo, hacer los registros contables, el libro diario, después hacen los mayores, y después me construyen el balance de 8 columnas, ¿ya? Y aparte de eso, como digo, tengo que enseñarle a hacer otro balance, otra forma. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ejercicios de IVA, no, esa es la próxima unidad. Conciliación. Oh, la próxima unidad. Vamos a ver acá. 40. Ya. Ya, usted dice, el profe está loco, está hablando solo. ¿Qué más? Acá hay otro chat. ¿Quién más mandó un mensaje? Dice, buenas tardes, profesor, no podré conectarme hoy a la clase. Paulina Núñez. Ya, sí, le contesté. Ah, no, Gisela. No es la Gisela. Aparece su amiga que no le sabe dónde entrar porque además clases no tengo ese problema. Gracias, gracias. La Gisela, no, es que le tenemos mal a la Gisela, por eso la dejamos fuera. Ya. Siempre Ya, me pasa a entonces, mí eso. lo que pasa es que yo no le invité a la clase, por eso. A Es ver, que en todas otras clases me salen unirme y en esta no me sale. Por eso siempre tienen que llamarme para poder entrar. ¿pero le sale unirse o le sale una invitación? No me sale nada, no me sale nada de nada. Lo único que me sale en el calendario de la aplicación de LinaCap y me dirige a una reunión que ni siquiera es esta. Una No, sí, vacía. sí, es que está a modo general, pero cuando usted entra ¿usted entra al equipo o no? Yo no tengo celular, si no tengo notebook. Ah, entonces ese es el asunto. No, no, en realidad es con esta clase nomás porque las demás me sale, como ustedes me indicaron, que tenía que meterme, me salía la reunión la actual para Sí, unirme. es Esta que no me lo que sale. pasa es que en las demás, los demás colegas la llaman a usted a la reunión, la No, invitan. en realidad no, aparece para yo unirme, o sea, aparece adentro de la actividad, me aparece ahí, unirme, y yo me meto tranquila, pero en esta no me sale eso. Porque, por ejemplo, está viéndolo, ahí dice clase de contabilidad 4 de mayo, unirse. No, no le sale eso. No me sale eso. En otras clases me sale eso, pero en esta no me sale, no sé por qué. Y si se va para arriba, se va para abajo, tampoco le Y en aparece. toda, nada, en toda la conversación que sale ahí en publicación y no pasa nada. Ah, Por eso tenemos, me rendí y todas las clases tengo que estarle pidiendo a que alguien me llame así. no importa, ya, no se preocupe. ¿Ya? Después, cuando sean las clases presenciales, voy a cerrar la puerta para que no entre tampoco. Ya. Ya, entonces, como les decía, lo voy a hacer como tarea. El otro tipo de balance que vamos a ver es este, más o menos así. O sea, el balance que vimos fue de este tipo. Hicimos el libro diario, el libro mayor y llegamos a esto. Y después hay otro esquema que es así, que van los activos en un lado, los pasivos en el otro lado y después va el estado de resultados. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora voy a continuar o a aclarar en cierta forma
lo que es este balance. ¿Ya? El de 8 columnas que hicimos. A todo esto, por favor, chiquillos, si tienen dudas, plantéenmelas. Usted abre su micrófono. Profe, yo no entendí. ¿De dónde sacó esa cantidad? Profe, yo no entendí. Ah, verdad que todavía no le subo esto. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros fuimos registrando las operaciones que salían ahí en el ejercicio que estaba en la plataforma. Que lo voy a subir esto en todo caso. Porque puede que haya algunas variaciones por los nombres de... Siento olor a gas. No, puse ya. Puse incienso, ese era lo raro. Entonces, puede que utilicen otras cuentas, pero los totales deben ser los mismos. Entonces, lo primero que hicimos fue ir registrando cada operación en el libro diario, escribiendo su glosa. Voy a poner acá más grande. Al otro lado. Hoy día ando medio lenteja. Me levanté muy temprano. Ya. Entonces, empezábamos con la iniciación de actividad, en la primera columna fecha, las cuentas. Esto es lo que ustedes tienen que manejar. Yo les voy a subir un listado con cuentas de activo, con cuentas de pasivo, algunas cuentas, pero el resto usted tiene que empezar a deducir si es un activo, si es un bien o si es una deuda. Porque pueden haber miles de cuentas. Va a depender del tipo de empresa, la cuenta que vaya a utilizar porque se va a relacionar con el tipo de empresa. ¿Ya? Por ejemplo, si es una botillería, ¿ya? Licores nacionales, licores importados, destilados, pago a botillería tanto, pago a centro. Si es una empresa agrícola, alimentos para vaca, para vacuno, fertilizante, salitre, heno, qué sé yo. Las cuentas van a ir variando dependiendo del tipo de empresa. Lo que yo debo distinguir es si es un bien o si es una deuda, o si es una pérdida o es una ganancia. Las cuentas de ganancia son bien pocas. O sea, las formas como una empresa pueda ganar plata son bien pocas. La empresa para ganar plata tiene que vender productos o vender servicios. De esa forma gana plata. Lo otro es que venda algo que ya no está usando, como una máquina, un bien que no ya dejó de usar. Pero un computador, un galpón, una bodega, una camioneta. Entonces, esas son las formas que tiene que ganar plata. Después otras formas ya que son menos comunes es que la empresa cobre intereses a los clientes que se demoran en pagar. O que meta esta plata, la meta al banco para ganar intereses. Y otra forma sería que le sobrara alguna dependencia y la ofreciera en arriendo. Entonces le van a pagar por eso el arriendo. Pero de ahí a que exista otra forma más, cómo ganar dinero, no sé, no se me ocurre. ¿Ya? Inversiones que yo puedo hacer en otra empresa, utilidades que llegan de otro lado, pero es lo mínimo, no vamos a entrar a cosas tan complicadas ahora. En cambio, formas de gastar la plata hay mucho. Pónganse a pensar ustedes nomás en qué gastar la plata. ¿Ya? Entretención, bueno, en una empresa tiene que pagar los sueldos, pagar la luz, pagar el agua, publicidad, honorario, teléfono, qué sé yo, gastos comunes, transporte, locomoción, patente municipal, y todo lo que se pueda pagar para cosas para gastos para que funcione, los gastos generales que se le llaman. ¿Ya? Entonces, el costo de venta es el más importante, que es el más alto, que está relacionado cuando yo vendo un producto, cuánto me costó a mí ese producto que vendo. Y como les digo, Consulta,
Sí, El tema de los pagos de los proveedores se llamará cuando se trata de gastos que son de la parte de la empresa, o proveedores es a otra ver, cosa. proveedores es una persona a la cual yo le debo, ¿ya? Por lo tanto, si yo le debo, es una deuda. Normalmente los gastos es algo que se... Normalmente los gastos de alguna forma eran un bien que ya no está. Por ejemplo, el agua, usted tiene el agua en la botella, es un bien. Si después que se la toma ya la gastó. La luz, ¿ya? Son gastos, o sea, al final son gastos. Ahora, yo puedo tener un gasto y deberle a la persona. Entonces puedo tener un gasto que es una pérdida y también puedo tener una deuda. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, me llega la boleta del agua. El agua es un gasto, pero si yo no pago, voy a tener una deuda. Entonces, por ejemplo, puedo decir acreedores o pago del agua, o agua por pagar, o acreedores por pagar. Ahí puedo estar reflejando lo que yo debo, pero esa es una deuda. Lo otro es el agua, el gasto de agua, o agua potable, o consumos de agua. Ese es un gasto. Entonces, los gastos casi el 95% de las veces se refiere a bienes que se consumieron. ¿Le quedó más o menos claro por ahí? No. Bueno, ahí yo les voy a mostrar un Todavía me listado. falta el proveedor. ¿Qué significa el proveedor? Es como la persona que a mí me provee lo que yo voy a consumir, ¿cierto? Exacto, En este caso, el exacto. Y proveedor cuando sería usted, la empresa del agua, sí. claro, los proveedores son las personas a las que usted le está debiendo. Y son las personas que le vendieron algo a usted, o sea, a quien usted le compró algo y le debe. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si compra el agua y la paga al tiro, usted va a poner agua contra caja. Pero si usted compra el agua y no la paga y la queda debiendo, va a notar proveedores o acreedores. Los proveedores los vamos a usar para la mercadería y los acreedores para otro tipo de cosas, como el agua, la luz o cualquier otra cosa que yo compre que no sea mercadería. ¿Ya? Yo les tenía por acá un listadito. Acá está. Se los voy a subir. ¿Ya? En el cual, por ejemplo, muestro algunas cuentas de activos. ¿Ya? De acuerdo a la NIC, vamos a separar en dos grandes grupos. Los activos corrientes, que de acuerdo a lo que leímos, decían que eran todos aquellos que voy a utilizar para que el negocio esté funcionando y los pueda transformar en forma rápida en plata. ¿Ya? Quiere decir todo aquello que supuestamente no va a durar más de un año dentro de la empresa. Se va a ir dando vueltas, se va a convertir en plata, voy a comprar. Por ejemplo, lo más líquido, cuando hablamos de líquido, hablamos de plata, efectivo. Lo más efectivo, lo más líquido es la caja, que supone que es dinero constante y sonante. Después tenemos el banco, porque es dinero constante y sonante, pero ya me demoro que tengo que ir al banco a sacarla. Después, la mercadería podría ser que es lo que yo compré y la tengo ahí y si no tengo que pagar, te puedo decir, oye, ¿sabe qué? Te doy mercadería a cambio, ¿ya? Pero si yo la vendo, se va a convertir en plata. Las letras por cobrar es un documento que yo voy a tener que cobrarlo. Por ejemplo, dice que me lo pagan el 20 de mayo. Entonces, el 20 de mayo yo voy a cobrar esa letra. Los clientes es la persona a la cual yo le vendí y me debe, no me ha pagado, no me firmó letra, no me firmó cheque, nada, es decir, a lo amigo. Pues esos son los clientes, no, es mi cliente. ¿Ya? Entonces es como a quien yo le fío, son los fiados, los clientes son al que yo le vendí fiado. Entonces ahí tengo anotado lo que me debe el cliente. Deudores varios, otra persona que me debe. ¿Ya? Por ejemplo, si yo vendo una máquina, no es mi cliente porque yo no me dedicaba a vender máquinas, entonces lo pongo en deudores varios para que no se me junte con lo otro y pierda el control.
Anticipo de impuestos ya es un poquito más complicada, pero es un activo, es como el anticipo de arriendo que les decía yo, que la plata sigue siendo suya porque usted todavía no ha vivido ese mes. ¿Ya? Documentos por cobrar es lo mismo que las letras por cobrar, pero acá podemos tener cheques, ¿ya? Entonces, documentos por cobrar, cheques por cobrar. Materia prima. La materia prima, a diferencia de la mercadería yo compro y la revendo. La materia prima a mí me sirve para hacer un producto y después yo venderlo. ¿Ya? Anticipo proveedores, lo mismo que decía yo, como el arriendo anticipado, le pasé plata anticipada a mi proveedor y todavía no ha hecho la compra. Por lo tanto, la plata sigue siendo mía. Cuenta particular socio, esta no la voy a dejar afuera, porque esta puede ser activo o pasivo. Va a depender si el socio me debe, yo siendo la empresa, o si yo le debo al socio. Entonces, si el socio me debe es un activo, si yo le debo es una deuda, es un pasivo. Materiales pueden ser cosas que yo compro, que las voy a usar en la producción y las tengo ahí. ¿Ya? Pero todas estas cosas que le nombré, supuestamente dentro de un corto periodo de tiempo, las voy a transformar en plata. Los materiales los voy a utilizar en algún producto, los anticipos proveedores voy a comprar y a la final le voy a pagar con eso, las materias primas las voy a usar en un producto, los documentos por cobrar los voy a cobrar, deudores varios, clientes van a pagar, las letras, mercadería, todo eso da vuelta rápido. Entonces, esos son los activos corrientes, o los activos circulantes le llamaban antes. Y después tenemos otro grupo, que son los activos no corrientes. Es decir, aquellos bienes o derechos que tiene la empresa, pero que no los va a vender en el corto plazo. ¿Ya? Es decir, son cosas que la empresa compra o tiene, pero es para su mejor funcionamiento. Por ejemplo, si pensamos en un almacén, el almacén compra mercadería para venderla. La mercadería está acá arriba porque esa va a dar vuelta, mercadería. Pero también compró una congeladora. La congeladora no la va a vender porque ellos no venden congeladora. Es para guardar la cecina, qué sé yo, el queso, la mantequilla. Entonces, esa va en activos no corrientes. Entonces, ahí van todas las cosas que yo compro, pero no para negociar, sino que para poder hacer mejor mi pega. La maquinaria, los equipos, los computadores, las herramientas para trabajar, los muebles, las estanterías, las sillas para que se siente el personal, los terrenos donde va a estar nuestro local, nuestro galpón, nuestra empresa, vehículos que puedo utilizar, bienes raíces, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son cosas que son bienes para la empresa, pero no están pensados para venderlo al momento. O sea, por lo menos estos están pensados para tenerlo más de un año, por eso son no corrientes. Y después tengo otras cosas también ahí que son algunos intangibles, que hablábamos lo que era una patente comercial, una patente industrial, que son, por ejemplo, yo le compro el invento a una persona para yo poder fabricarlo. Entonces él me vende una patente, la patente industrial para hacer, la máquina va a ser Cultrum chicos. ¿Ya? O una marca comercial, yo pago una marca, le pago 50 millones a Adidas, y eso es un valor. Y ellos me dan esa autorización para yo hacer zapatillas y ponerle Adidas. Entonces nadie puede decir que mis zapatillas son Bamba porque yo tengo la autorización. Ya es una marca comercial. Los derechos de llaves son también intangibles. ¿Ya? Es, por ejemplo, cuando a veces el nombre de un local tiene un precio, tiene un valor. ¿Ya? De hecho, o sea, ustedes se van a meter a ciertos locales que tienen nombre. Ya dicen, no, yo no lo conozco, ¿cómo voy a ir al pub Don Pedro? Ni lo conozco. ¿A qué pub vas tú? No, yo voy oye, ¿hay algún pub ahora? Ya ni sé, hace años que no salgo. Entonces, por ejemplo, Al Naif. ¿Ya? Entonces, ese es un nombre, sí, el Naif. No, sabe que hay en Calaveras y Diablito. No, vamos acá a las terrazas. Entonces, esos nombres
Puede que el local sea arrendado, ¿ya? Pero si el gallo le dice, le vendo el derecho de llave de este local, y usted llega allá y en realidad usted tiene que pagar el arriendo, componer sus muebles, todo, pero el local ya está formado con una clientela. Entonces, eso es una intangible. No es lo mismo pescar cualquier local, pues el local que ya tiene prestigio y ahora se lo pasan a usted, no, está bien, pues la gente sigue llegando igual. Esos son los derechos de llave. Todos esos son bienes, son activos. Entonces los separamos en dos grupos, los corrientes y los no corrientes. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya. Los pasivos son deudas. Son deudas que yo tengo, que tengo que pagar en alguna oportunidad. Son cosas que debo, son cosas que están pendientes. Y casi todas, o la gran mayoría, tiene apellido. Y el apellido es por pagar. Entonces la identifico al tiro que son una deuda. Las deudas pueden aumentar y disminuir. Cuando las empiezo a pagar van a disminuir hasta llegar a cero. Entonces, letras por pagar, documentos por pagar, honorarios por pagar, impuestos por pagar, seguros por pagar, comisiones por pagar, arriendos por pagar, ISAPRES por pagar, AFP por pagar, sueldos por pagar, cuentas por pagar, pagarés por pagar. Casi todas tienen apellido por pagar. Tenemos unas cuantas que no tienen apellido, proveedores, ¿ya? Que es el que yo le compré mercadería y le debo. Es mi proveedor. ¿Ya? ¡Ay, qué escopuchenta mi gata! Ve una bolsa, cualquier cosa abierta a meterse. ¿Dónde vas? Entonces, como le decía, los proveedores son al que yo le compro mercadería y no se le ha pagado, se la debo. Es mi proveedor, él siempre me entrega. La habitualidad, el que hace la habitualidad, es un proveedor. ¿Qué? Si tienes comida, no estés llorando. Después tenemos los préstamos bancarios. Cuando yo pido plata, la plata me la van a entregar en efectivo o me la van a dejar en el banco. Cuando yo pido un préstamo. Por lo tanto, la cuenta préstamos bancarios es una cuenta donde reflejo lo que yo debo. ¿Ya? Acuérdense de que todo esto tiene dos lados, lado A y lado B. El lado A me llegó la plata, el lado B tengo una deuda. Esos son ahí préstamos bancarios. Y después tenemos acreedores, que es similar a los proveedores, pero estos son ya más, son más variados. Es decir, no es el que me entrega la mercadería, sino que puede ser el de la luz, el del agua, otras personas a las que yo le puedo deber. ¿Ya? Los gringos utilizan solamente, no utilizan proveedores, utilizan solamente en general acreedores. ¿Ya? Pero da lo mismo, o sea, no está malo. La única diferencia es que uno tiene que usar siempre una cuenta, no un día aquí, otro día allá y otro día acá, debería ser parejito. Entonces, todas estas cuentas son pasivos corrientes, significa que las tengo que pagar en un plazo máximo de un año. Entonces, les separo todas mis deudas en dos grupos. Las que tengo que pagar dentro del año, que son los pasivos corrientes. Y las que tengo que pagar ya para el próximo año son los pasivos no corrientes, que son en cierta forma de largo plazo. Un préstamo a largo plazo, por ejemplo, yo pedí un préstamo a 4 años. Entonces, una parte se paga este año, que sería un pasivo circulante, y la otra parte se paga a partir del próximo año. Entonces, esa es una deuda que yo la separo para que vean que no estoy tan endeudado, que sería a largo plazo. El crédito hipotecario es un préstamo, en cierta forma,
pero la diferencia es que yo dejé algo en garantía, un bien en garantía. Normalmente cuando uno se compra una propiedad, un departamento, el banco le pasa la plata y uno se compró el departamento. Y uno empieza a pagar el préstamo al banco, pero se le llama crédito hipotecario porque el banco se asegura y pone una cláusula en la escritura de que si usted no paga, él se queda con el departamento. ¿Ya? Hay una hipoteca, eso significa. Entonces, esto ya, nadie se compra un departamento plazo un año, a menos que tenga esta plata. ¿Ya? Entonces, el crédito hipotecario hay de 5, 10, 15, 20, 30, hasta 40 años hay crédito hipotecario. Si usted es joven, por ejemplo, tiene 20 años, 25 años, 25, 35, 45, 55, 65, ¿sí? Le puede comprarse un departamento a 40 años, termina pagarlo cuando tenga 65 años. ¿Ya? La idea es que no pida nunca uno las cosas a tan largo plazo. Y después tenemos dentro de los pasivos un bloque que son las cuentas de patrimonio. Esto es lo que le pertenece a los dueños, a pesar que el dueño es dueño de toda la empresa, pero aquí se refleja los montos que a él le corresponden. Primero está el capital, que es la plata que él puso para que empezara a funcionar el negocio. Después están las utilidades. La empresa cuando le va bien genera utilidades y las utilidades le pertenecen a los dueños. Entonces ahí no hay plata, ahí indica la cantidad, 50 millones. ¿Dónde está la plata? Acá. Puede que esté en el banco, en la caja o en mercadería, o la utilizaron para comprar un terreno. ¿Ya? Reservas. La reserva es como una platita que yo saqué de las utilidades y la dejé dentro de la empresa para que hubiese más capital para poder crecer más. ¿Ya? Eso pasa, a veces usted inicia el negocio y puso 100 lucas nomás. Y con esas 100 lucas usted está comprando harina, está haciendo empanada, compró harina, queso, está haciendo empanada de queso y está vendiendo. Entonces, usted recupera la plata que puso, más su ganancia, la ganancia se le echa al bolsillo, y con la plata que usted puso y recuperó, vuelve a dar vuelta al negocio. Pero de repente dice, me falta más plata para ganar más. Entonces no retira toda la plata, deja un poquito, en vez de las 100 lucas iniciales, deja 50 lucas más. Ese es, por ejemplo, una reserva. Entonces ahora compra 150 lucas de harina y queso y aceite, por lo tanto puede hacer más empanadas y puede ganar mucho más. Hoy empezaron los incendios afecta locales comerciales en la Florida. Ya, entonces ahí tenemos las cuentas de activo, corriente y no corriente, las cuentas de pasivo, corriente y no corriente, y las de patrimonio. Después le hablé yo de las cuentas de pérdida o gasto. El costo de venta, que es el costo de la mercadería que yo vendí. ¿Ya? ¿Cuánto me costó a mí la mercadería? Acá es la salida de la mercadería por el monto que vale la mercadería. Gastos generales, ahí puede ir un montón de cosas. Gastos bancarios, los sueldos que se pagaron, los honorarios. La diferencia entre sueldos y honorarios, ¿alguien sabe cuál es? Sí, Cuéntele a sus compañeros. los trabajadores y el honorario es lo que se paga por un servicio o lo que recibe por un servicio, dependiendo. Correcto. A ver, los sueldos corresponden a un trabajador que es dependiente. O sea, está con un contrato y él debe cumplir un horario y él le van a pagar una plata por un periodo de tiempo. ¿Ya? Es decir, usted va a ganar por 30 días 500 lucas. Entonces usted tiene que trabajar ese periodo de tiempo. En cambio, los honorarios, no existe un contrato. ¿Ya? Es decir, la persona que le va a pagar no es su jefe, es quien le encarga hacer una pega nomás. Y usted se compromete a hacer un trabajo. Ese trabajo no está relacionado con tiempo, está relacionado con el trabajo, un trabajo profesional. Mire, necesito que haga este muro. Usted puede demorarse una semana o puede demorarse un mes, le van a pagar lo mismo, porque le van a pagar por una pega, por un servicio, por un trabajo. ¿Ya?
Usted no cumple horario, usted ve a qué hora lo hace, etcétera. Esta es la diferencia entre los sueldos y los honorarios. Después tenemos intereses pagados, seguros, etcétera. Bueno, acá podemos agregar gastos de agua, gastos de luz, teléfono, internet, comunicaciones, publicidad. O sea, pueden aparecer N cantidad de gastos generales. ¿Ya? Cuentas de ganancia. Las cuentas de ganancia son menos. Como le decía yo, venta de mercadería, lo que yo compro y vendo, o venta de productos, yo compro materia prima, o fabrico un producto y después lo vendo. Venta de servicios. La diferencia en el servicio es algo que yo hice que no involucra directamente el haber comprado o el haber fabricado un bien para venderlo. ¿Ya? Por ejemplo, usted compra un plan de entrenamiento físico. Es un servicio. Le van a enseñar a hacer ejercicio, lo van a guiar, todo. No es lo mismo que comprarse una máquina de pesas. ¿Ya? Ahí tiene una mercadería, en el otro tiene un servicio. Arriendos cobrados, lo que decía yo, usted le sobró una bodega o una oficina y se la arrendó a otra empresa, por lo tanto va a cobrar plata por eso. Ventas de activo fijo. Los activos fijos, le decía yo, son esos bienes que la empresa los compra para poder funcionar, no para negociar. Por ejemplo, está vendiendo un departamento, o está vendiendo una camioneta que ya no la usan, está vendiendo una maquinaria que ya pasó de moda. ¿Ya? Entonces, va a ganar plata porque la está vendiendo. Intereses cobrados. Hoy día muy pocas empresas cobran intereses. Me refiero cuando uno compra en forma directa, no le agregan intereses o no le cobran intereses después. ¿Ya? Hay una tercera empresa, tal vez el dueño de la tarjeta, que ese sí cobra intereses. ¿Ya? Entonces, pero también la empresa podría cobrar intereses a algún cliente por demorarse. Entonces, estos son los tipos de cuentas. Le voy a subir esta junto con el ejercicio que hicimos la clase pasada, en el cual le decía yo que hacíamos el registro de cada operación. Entonces, yo debo saber las cuentas para saber si es activo o pasivo, o pérdida o ganancia. Cuando yo sé eso, puedo identificar si ese bien o esa deuda, o ese gasto, o esa ganancia, está aumentando o está disminuyendo. Si yo identifico si aumenta o disminuye, ya sé a qué lado voy a anotar el monto, al debe o al haber. ¿Ya? Entonces, pues decía yo, las cuentas de activo aumentan al debe, disminuyen al haber. Las cuentas de pasivo aumentan al haber, disminuyen al debe. Las cuentas de pérdida aumentan al debe. Las cuentas de ganancia aumentan al haber. Entonces, sabiendo eso, yo después veo la operación y la registro. Con su monto, el total del debe, 140 más 100, 240. Capital, 240. Está cuadrado, ok. Y una pequeña glosa. Que lo que es la glosa es una pequeña explicación de lo que usted está registrando. Inicio de actividades. Después tenemos una compra de mercadería en el cual se firmó una letra y una parte se pagó en efectivo. Entonces, mercadería, otras letras por pagar, contra banco. Una pequeña glosa, compra de mercadería. Después tenemos una venta. Yo les decía que siempre que hay una venta, se hacen dos registros. Siempre que hay una venta, van dos registros. Uno, que es el precio que yo estoy cobrando. Ventas. Y esa es la ganancia. Así gano plata yo, con las ventas. Por lo tanto, es una cuenta de ganancia, aumenta al haber. ¿Y cómo me van a pagar estas ventas? Un cheque a fecha. Cheque a fecha, cheques por cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre que usemos hay que usarlo siempre en el mismo ejercicio, no un día usar uno y otro día usar otro. ¿Ya? Entonces, va el precio que yo cobro, 40.500, y cómo ellos me van a pagar.
Y después va la segunda parte donde yo hago la entrega de lo que estoy vendiendo. Mercadería va a disminuir porque voy a vender, sale la mercadería, va al haber. Contra la cuenta de pérdida, costo de venta. Siempre después de una venta va esto, costo de venta contra mercadería. Siempre, siempre. Por lo tanto, cada vez que vamos a registrar una venta, va la cuenta venta al haber y al debe va la forma como me van a pagar. Si es efectivo, será caja. Si es al crédito, será clientes o letras por cobrar o cheques por cobrar. A ver, un momentito. Ah, no. Entonces, siempre va eso. Esos dos registros, debo saber yo que siempre que hay una venta, van a ir dos registros. Y así sigo registrando todas las operaciones. Compra de mercadería. Acá hay otra venta. ¿Ya? Y ahí tengo los dos registros. Venta y después el costo de venta. Una vez que he registrado todas, cada registro debe estar así cuadrado. ¿A qué me refiero cuadrado? Que la suma del debe ser igual a la suma del haber. Eso significa que estén cuadrados. Cuando yo ya terminé de registrar todo, procedo, este era el libro diario, ya que lo registramos en forma cronológica, procedo al libro mayor. Y el libro mayor es el de las cuentas T. Entonces, le decía yo, hacemos las T. Derechito. Entonces, hacemos una T por cada cuenta. No se puede repetir una cuenta. No puedo tener dos cuentas caja, a menos que tenga dos cajas en la empresa. Caja gerencia, caja chica, caja secretaria. Si son distintas, ahí son nombres distintos. Pero yo no puedo un día registrar en caja, otro día en efectivo. No, la cuenta es caja y siempre va a ir ahí. Y como le decía, no puedo volver a repetir una cuenta porque si no voy a tener plata acá, plata allá. No, toda la plata va en una sola cuenta. O sea, una sola T para banco, una sola T para caja, una sola T para proveedores. Y ahí voy a traspasar los datos. Los mismos que estaban registrados, lo que está al debe lo pongo al debe, lo que está al haber lo pongo al haber. Y así empiezo con todas las cuentas hasta haber traspasado todos los datos. Una vez traspasado todos los datos, se suma cada columna. Se suma la columna del debe, se suma la columna del haber y los restos. 140 y 5 me da 135. Y ahí veo qué saldo fue. Si fue saldo deudor o fue saldo acreedor. O si quedó saldada. ¿Cuándo es saldada? Cuando me queda en cero. ¿Cuándo es saldo deudor? Cuando la columna del debe es mayor a la columna del haber. ¿Cuándo es saldo acreedor? Cuando la columna del haber es mayor a la columna del debe. ¿Ya? Así lo hago con todas las cuentas. Una vez que las tengo todos los datos traspasados, sumo los totales de cada del debe y del haber y saco el saldo para ver si es saldo deudor o acreedor. Y después con esta información procedo a traspasar los totales al balance tributario, que es este. Va a una columna y acá empiezo a poner las cuentas. La idea es que seamos ordenaditos. Pongamos primero las cuentas de activo y después las cuentas de pasivo. Entonces voy traspasando el nombre y traspaso el total que tiene al debe y el total que tiene al haber. ¿Ya? Y después el saldo. La suma de la columna débitos y créditos debe ser igual. O sea, el total abajo debe dar lo mismo. 525.580, 525.580. Ese es el primer síntoma o la primera señal para saber si traspasamos bien todos los datos, si anotamos bien todos los datos o no. Entonces, si traspasamos el total de débitos de caja, el total de créditos de caja, después vemos la diferencia
como los débitos son mayores a los créditos, la diferencia es de 135, y como la columna del debe es mayor, el saldo es deudor. ¿Ya? Después que traspasé el tipo de saldo, ya sea deudor o acreedor, hay dos columnas más donde yo debo identificar si esta cuenta es de activo, de pasivo, de pérdida o de ganancia. Y ese saldo que me dio acá lo debo clasificar en una de las cuatro columnas, en una sola. No puede estar un pedacito acá y un pedacito allá. Todo debe ser parejo. Una vez que tengo traspasado todos los saldos, todas las cuentas, débitos, créditos, saldo, si es activo, pasivo, pérdida o ganancia, sumo todas las columnas. Las dos primeras columnas tienen que dar sí o sí igual. ¿Ah? Es decir, en este caso, 525.580 contra 525.580. Entonces, primera señal de que estamos ok. Estamos bien. Después la segunda señal es que las otras dos columnas de los saldos también me den iguales. No es el mismo monto de las dos primeras, pero sí iguales entre el saldo deudor y el saldo acreedor. Segunda indicación de que está todo cuadrado. ¿Ya? Después, en las columnas de activo, pasivo, pérdida o ganancia, la activo y pasivo van las dos juntitas que dice inventario. Y las pérdidas y ganancias van en otra parte que dice resultado. En esta sí se produce diferencia, o debería producirse diferencia. Lo lógico sería que hubiese una diferencia. Y eso se debe a que, de alguna forma, significa que después de ese periodo hubo una ganancia o hubo una pérdida. ¿Ya? Entonces, sumo los activos, la columna activo me da un monto. Subo la columna pasivo, me da otro monto. La diferencia que me da entre las dos columnas, yo la agrego debajo del monto menor. Como acá eran 415 y acá 305, la diferencia es de 110. Lo pongo debajo del menor. Así cuando yo sumo 305 más 110 me da los 415 y igualo a la columna del otro saldo. ¿Ya? Es decir, igualo los activos con los pasivos. Lo mismo hago con las pérdidas y ganancias. Veo cuál es la diferencia entre los dos y la pongo debajo del menor. Así si yo sumo los 50 más los 110 me da 161 y es igual con la otra columna, por lo tanto está bien. Esta diferencia que se producen acá es el resultado y debe ser el mismo que se da entre el activo y pasivo, el mismo debería ser entre las pérdidas y las ganancias. Este es un balance tributario, señores. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Lo he explicado nuevamente cómo fue que lo hicimos. Espero que no tengan dudas. Lo voy a subir a la plataforma, ahora que está desarrollado, y voy a subir algunos ejercicios para que ustedes lo realicen. La próxima clase creo que es el miércoles, no sé, o jueves, miércoles. Vamos a hacer el otro tipo de balance. ¿Ya? El otro tipo de balance, tomo los mismos saldos, pero ahora tomo solamente los saldos finales. Es decir, acá donde decía saldo deudor, tomo ese monto, más no tengo que tomar ni los 140 ni los 50. Tomo el saldo que son 135. Es activo, por lo tanto lo pongo donde van los activos. Si me sale un pasivo, lo pondré donde van los pasivos. Si es una pérdida, donde van las pérdidas. Si es una ganancia, donde van las ganancias. Y después sumo el resto y me va a dar el balance. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Lo que quería era
repasar para los que no estuvieron la clase pasada, cómo fue que hicimos el ejercicio. Ahora mismo subo el desarrollo a la plataforma para que lo tengan y así lo puedan analizar con el mismo que aparece en la plataforma. Los resultados finales deberían ser los mismos. Puede haber solamente una diferencia en algún nombre de alguna cuenta, pero los resultados finales deberían ser los mismos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, señores? Profe, entonces la No, tarea profe. es para el 11, ¿cierto? Sí. Correrá la fecha. No sé, pues, ¿cuándo es 11? ¿La próxima semana? Sí, pues la próxima semana es 11. Ah, ya, sí, la vamos a correr totales tareas. Ah, ya, gracias, profe, porque igual estamos con hartos trabajos esta semana. Ah, pues yo les dije, por eso nosotros ya tenemos una nota. Nosotros ahora podemos, por eso le dije yo, hagamos la prueba nomás, si era cortita la primera, o avancemos ya, ahora porque casi todo esta semana deben tener casi en todos los ramos evaluaciones, ¿o no? Exacto, en todas las asignaturas ¿Por qué? tenemos. Claro, ¿por qué? Porque todos dijeron no a partir del 4 de mayo. Ay, todos. No, pues yo dije, ¿para qué si la puedo hacer antes? ¿Para qué? Pues les dije yo, vamos a estar todos apentados, amontonados. En cambio, conmigo ya ahora me di el lujo de repetir la clase anterior. Para la otra clase hacemos otro tipo de ejercicio. Y después, ¿cómo se llama? Ahí ustedes ejercitan y tarea para la casa. ¿Estamos? Ya, no, la vamos a correr. No hay profe. ya. Entonces voy a poner detener grabación. Voy a